Parece, empezamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por conectaros. Bueno, como os comentaba, hoy no tendremos al presidente del ACPRI por un tema de salud, pero esperemos que se recupere bien prontito. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Guerrero, que nos hablará de protocolo en Naciones Unidas. Él es diplomado en Trabajo Social y licenciado en Ciencias Políticas y es director de la Asociación por las Naciones Unidas en España. Entre sus competencias está la coordinación con los medios de comunicación y con el protocolo de las instituciones públicas. Si os parece, si tenéis preguntas, podéis irlas poniendo en el chat y se las haremos a Xavier. Bienvenido, Xavier. Estamos todos contigo. Muchas gracias, primero por la invitación y segundo por todas las personas. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Y por todas las personas que os habéis conectado con esta charla, que espero no defraudar demasiado. Bueno, seguro que Daniel sabe más que yo, porque realmente lo que yo puedo explicar sí que es verdad que como director de una asociación que nació en el año 62, yo soy director desde hace mucho menos, desde luego, no tanto, ¿eh? Pero lo que voy a explicar es, dijéramos, cómo funciona el protocolo en Naciones Unidas. Vais a ver que es es muy importante. Yo creo que el protocolo en Naciones Unidas os vais a dar cuenta que es la base primordial del funcionamiento de la estructura a nivel burocrático. Es decir, hay una frase de protocolo que dice, el protocolo, cuando hablamos de Naciones Unidas, vamos a hablar de protocolo internacional, naturalmente. Vamos a decir, y el protocolo internacional es la base para que cualquier evento de carácter internacional funcione y tenga éxito. El éxito de ese acontecimiento internacional se va a deber en gran parte, naturalmente, a ese protocolo internacional que ha sido aplicado en el evento. No vamos a debatir ahora, pero todo el mundo tiene en la cabeza un evento internacional que ha sucedido hace 15 días, donde el protocolo internacional no ha funcionado. Ese acto internacional de Comisión Europea con el Estado de Turquía, cuyo resultado tendría que haber sido un éxito y solo hablar de la reunión de alto nivel, resulta que debido a ese protocolo fallido, que luego hablaremos de que para mí es un fallo del protocolo de las dos bandas. Y entre nosotros, como no nos oye nadie, es un fallo garrafal del señor Michel. ¿Por qué es un fallo del señor Michel? Primero, porque me gusta que vosotros, encima, esté organizado por una escuela internacional de protocolo, porque el señor Michel debería hacer clases de protocolo. Ese error garrafal lo comete, primero, entre nosotros. Es una falta de educación, es una falta de protocolo y es una falta de respeto hacia un igual. Con lo cual vemos cómo el protocolo ahí tuvo un fallo. Porque si nosotros, cuando yo realizo una actividad, invito a una institución pública, como puede ser la Generalitat de Cataluña, yo organizo todo y media hora antes de que comienzo el acto, viene el gabinete de protocolo de la institución a la que yo invito. Y hace una geada. Y entre los dos nos ponemos de acuerdo si todo está correcto o no está correcto o tengo que cambiar el orden. Si en ese acto protocolo de Unión Europea hubiera entrado, hubiera visto que pasaba algo raro, porque todos nosotros lo vimos nada más empezar ese acto. Hay 3 personas y 2 sillas, ¿verdad? Pues ahí, para mí, principal irresponsable, por decirlo de alguna manera. No, irresponsable no. O sea, es que lo digo seriamente. Maleducado fue el señor Michel y el Servicio de Protocolo de la Unión Europea, que no revisó en todo caso la puesta en escena, que cuando nosotros hablamos de protocolo, la puesta en escena me parece básica. Ahí va a depender nuestro éxito o nuestro fracaso. Nuestro fracaso en ese caso. Pero esto no es...
Esto ya forma parte de la última parte de la sesión, no de la introducción. Con lo cual, hoy vamos a hablar del protocolo en un organismo internacional como Naciones Unidas, que es el organismo multilateral por excelencia. En Naciones Unidas os explicaré un poco, en 5 minutos, cómo es el sistema. Naciones Unidas es ese organismo internacional que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por ese conflicto tan grande de crisis humanitaria que provoca la Segunda Guerra Mundial, y se crea ese organismo multilateral con la finalidad de proteger a la sociedad mundial de una posible tercera guerra mundial. Eso hasta ahora lo ha conseguido, no hay tercera guerra mundial. Sí que es verdad que las guerras actuales son guerras regionales. Eso no se ha conseguido frenar, pero la guerra mundial, la tercera guerra mundial, sí. Ese organismo internacional se asienta sobre 3 pilares básicos que son paz, derechos humanos y desarrollo. Los 3 funcionan juntos e interdependientes. No hay paz sin derechos humanos. Sin derechos humanos no hay desarrollo. Con lo cual son 3 bases que van juntas y que son los 3 pilares que fundamentan el organismo. Ese organismo multilateral actualmente formado, para que veáis la complejidad de ese organismo multilateral, está formado por 193 estados de todo el mundo. En el mundo no hay muchos más estados de 193, no pensemos, ¿eh? Y esto sobre todo los que son muy aficionados a los deportes, cuando hay o una inauguración de Olimpiadas o de un campeonato mundial de atletismo. Si vemos las delegaciones que entran en el campo, a veces puede haber, pues no hay 193, hay 195. ¿Por qué pasa eso? Porque en el mundo todavía hay algún pequeño estado, digo pequeño, o sea, cualquier estado que vosotros podéis imaginar está dentro de Naciones Unidas actualmente. Algún pequeño estado que todavía no forma parte de la organización internacional. Con lo cual tenemos una estructura de 193 estados con lo que eso representa a nivel de idioma, a nivel de cultura, a nivel de tradición. 193 estados, ¿cómo se estructuran? Solamente os lo voy a mencionar para que luego cuando hablamos del tema de protocolo veáis que si yo digo, pues depende de la Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? La Asamblea General es donde están reunidos los 193 países para discutir cuestiones económicas, sociales, culturales, etc. Cada estado tiene un voto. Tendríamos un Comité Económico-Social conocido como ECOSOC. Aquí están, hemos dicho, Asamblea General, los 193 países. En el Comité Económico-Social se rebajan y hay unos 70 países para cuestiones, y este Comité Económico-Social, si vosotros veis el organigrama, está dividido ya por programas, oficinas, es decir, ¿aquí qué entraría? Pues entraría la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, Educación y Desarrollo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, el ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, es decir, todos los organismos, cada uno por temas en concretos. Pues ahora tenemos Asamblea General, ECOSOC, un Tribunal Internacional de Justicia pensado solo para conflictos entre los Estados miembros de la organización, de Estado contra Estado, nunca de ciudadanos contra el Estado, es decir, un ciudadano que tenga un conflicto con su Estado no puede ir al Tribunal Internacional de Justicia porque solo está pensado para los Estados de Naciones Unidas de Estado contra Estado. El Consejo de Seguridad, que es el organismo más importante de las Naciones Unidas para el temas de mantenimiento de paz y seguridad en el mundo. El Consejo de Administración Fiduciaria, que era un organismo muy pequeño que se encargaba de tutelar aquellos territorios que eran colonias, dejaban de ser colonias porque expresaban una voluntad de convertirse en Estado y en ese periodo de entre colonia y Estado independiente estaban bajo la tutela de la administración fiduciaria. Actualmente no hay ningún Estado en el mundo bajo la administración fiduciaria, pero ese organismo sigue funcionando, porque el último, yo creo que fue sobre los años 60, cuando se produce, claro, la independencia de muchos territorios coloniales, pues yo creo que desde entonces ha funcionado poquísimo. Actualmente, ya digo, no hay ningún Estado en la administración fiduciaria. Y por encima de todo eso está la Secretaría, una Secretaría Administrativa que tiene como jefe el Secretario General de Naciones Unidas, que es el señor Antonio Guterres actualmente. Por lo tanto, veis que
el sistema en sí es complicado. Con lo cual, si nosotros o el sistema no tiene un servicio, ellos dicen un servicio de protocolo y de liaison y de enlace. El servicio de protocolo y de enlace, si no fuera tan fuerte, tan estructurado, el sistema quedaría un poco desbordado porque tenemos datos de 193 países constantemente. Con lo cual, tienen que ser muy rigurosos en el servicio de protocolo. O sea, es importante. O sea, yo diría que la puerta de entrada a las Naciones Unidas pasa por el servicio de protocolo. Y vais a ver por qué. Y es muy importante el servicio de protocolo en el sistema. Por lo tanto, hablamos en este caso de servicio de protocolo y de protocolo internacional, no hablamos, como vosotros muchos ya lo sabéis, de protocolo diplomático. El protocolo diplomático sería que el protocolo, que sí, que los dos están rozando la línea roja, pero hay pequeñas diferencias. El protocolo internacional sería aquel que se produce en un ámbito en el que muchos actores internacionales intervienen y tiene que haber, para decirlo de manera clara, un estándar de comportamiento, a un protocolo de carácter diplomático que se produce cuando un Estado realiza una actividad y invita a otros estados a participar. Es decir, hay diplomáticos de diferentes estados. Y luego, por encima de todo eso, estaría el protocolo oficial de cada estado. En España, el protocolo diplomático está dentro del protocolo oficial. No es una rama aparte, sino que dentro del protocolo oficial hay protocolo diplomático. Por lo tanto, hablamos del protocolo internacional. El protocolo internacional, ¿qué nos va a decir? Por ejemplo, algo tan simple para nosotros, pero que a nivel internacional no es tan simple, como las formas de saludarse, la vestimenta entre las personas que asisten a un evento internacional. Cuando se hable de la presentación de credenciales ante el Secretario General de Naciones Unidas, es cuando únicamente se hace una pequeña referencia a la vestimenta del representante permanente, del embajador en todo caso, porque tienen rango de embajadores plenipotenciarios. Y solo hace una pequeña referencia. Claro, cuando uno entra en el mundo del protocolo internacional, representa que solo le hace falta una pequeña referencia. Solo hace la pequeña referencia en la vestimenta, tiene que ser un traje oscuro, o algo que no pensaríamos, pero que a nivel de representación de Estado puede darse, que es el traje regional. Es extraño, pero sería admitido que un embajador plenipotenciario de España, embajador, embajadora, se presentara sus cartas credenciales ante el Secretario General de las Naciones Unidas con el traje típico nacional. Estaría permitido por protocolo. No sé si a nosotros nos parecería muy folclórico. Bueno, seguramente. Nos parecería folclórico, pero exactamente dentro del protocolo de Naciones Unidas estaría permitido. O traje oscuro o el traje nacional de ese embajador. Con lo cual, vamos a ver cómo ese protocolo de Naciones Unidas que hace referencia o que permite que 193 estados de todo el mundo se relacionen, cómo funciona y cómo va a ser tan exhaustivo en todo en la forma de hacer, de sus funciones. ¿Por qué? Porque si no el tema se les va de las manos. Es decir, cómo vamos, si a nosotros cuando estamos haciendo una actividad somos muy concisos y muy concretos y estamos mirando cualquier tema que no se nos escape, imagínate cuando estoy trabajando con 193 estados. Que nosotros ya sabemos, los estados pueden ser más los estados, que los estados naturalmente representados con personas, pero bueno, los tópicos funcionan muy bien. Estados que sean muy trabajadores de tópico, o estados que no sean tanto, o estados que vayan antes de que suene el timbre, o estados de que le tienes que avisar 3 veces para que te den un trabajo. Pues esto,
que podría pasar en cualquier sitio o en un aula con nuestros alumnos, pues también pasa a nivel estatal, con lo cual, si ese servicio de protocolo no está encima de todos los 193 estados, pues la cosa no iba a funcionar bien. Con lo cual ahí vais a ver cómo, cuando os explique cuáles son sus actividades y sus funciones principales, cómo vais a ver por qué es tan estricto y entender por qué es estricto. ¿Cuál es el principal? El servicio de protocolo, que es un servicio, es un servicio de protocolo y conferencias y reuniones internacionales. Está en la segunda planta del edificio Nueva York, de la sede, ese edificio tan plano cuando veis Nueva York, de Naciones Unidas, pues en la segunda planta. Eso, dijéramos, ya está Naciones Unidas, que hemos dicho que es del año 1945. Ya en el 1948 están todas las resoluciones que jerarquizan, por decirlo de alguna manera, cómo va a ser ese servicio. De manera, o sea, lo jerarquizan de tal manera que incluso los modelos de presentaciones de las cartas credenciales de un embajador plenipotenciario por parte de su Estado para establecer una misión permanente ante las Naciones Unidas, tienen un modelo fijado desde el año 1948, es decir, desde hace 73 años, ese protocolo está vigente. O sea, se establece casi desde hace 73 años en sus funciones básicas. Naturalmente, eso lo habrán ido ampliando y desarrollando, pero desde la tercera sesión de la Asamblea General, que ya sabéis ahora lo que es, vemos que hay resoluciones que hablan del servicio de protocolo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser las funciones básicas del servicio de protocolo de Naciones Unidas? ¿Qué va a hacer? Pues la base principal, inscribir a todo el personal diplomático. Esto por un lado. Acreditar a todos los miembros de las delegaciones gubernamentales e intergubernamentales y también a las misiones de observación. Prestar asistencia técnica, sobre todo en cuestiones de protocolo, a las misiones permanentes y a las misiones de observación. Llevar y actualizar, esto es muy importante, llevar a actualizar las listas de jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Internacionales. No solamente de ellos, eso es muy curioso, pero vais a ver por qué. No solamente de ellos, sino el nombre de sus cónyuges. Eso tiene que estar actualizado. ¿Quién es el presidente del gobierno de España y cómo se llama su mujer? ¿Quién es el presidente de Relaciones Exteriores de España y cómo se llama, cómo se llama su marido, cómo se llama su pareja, cómo se llama si es ella su marido, si es él su mujer, o su mujer o su marido es su marido, ¿me entendéis lo que quiero decir? Todo eso tiene que estar actualizado. Ellos tienen que saber cómo se llaman esas figuras que son las principales de representación exterior de un Estado delante de las Naciones Unidas, es decir, presidente, vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, y los nombres de las parejas. Mantiene actualizado, naturalmente ya hemos dicho, esa lista de personal, no solamente de los diplomáticos acreditados, sino el personal de la misión. Y vamos a ver qué quiere, no solamente el personal de la misión, sino, os vais a reír, pero pensemos que estamos en Naciones Unidas, diplomacia a nivel puro, embajadores y plenipotenciarios, es decir, misiones permanentes, una misión permanente, cuando yo he dicho, perdonadme, una misión permanente no es otra cosa que es la embajada. Es decir, la embajada de España ante las Naciones Unidas se llama misión permanente. No es embajada, es misión permanente de España ante las Naciones Unidas. No hay que confundir esa misión permanente con la embajada de España en Washington. La misión permanente de España ante Naciones Unidas estaría en Nueva York y la embajada estará en Washington. Lo que puede haber en Nueva York es un consulado, como pasa en cualquier parte del mundo. Con lo cual, la misión permanente de España ante las Naciones Unidas es en Nueva York. ¿Y por qué se crean esas embajadas, por decirlo de alguna manera? Que van a tener solo el trato entre Naciones Unidas y España, no van a tratar nada más. Bueno, nada más ni nada menos. Con lo cual, ¿por qué? Porque se cree que cuando un Estado entra a formar parte de Naciones Unidas, es muy interesante que abran una misión permanente
en Nueva York o en Ginebra, que también hay sede de Naciones Unidas, o en Viena, que también hay sede de Naciones Unidas, porque esto va a permitir una fluidez en las relaciones entre la organización y el Estado. Es solamente eso, solamente. Es para favorecer que las relaciones entre el Estado y el organismo internacional sean mucho más fácil cuando tú tienes un representante permanente en la sede de la organización. Se entiende que cuando se establece una sede permanente, también el embajador es permanente. ¿Qué quiere decir que el embajador sea permanente? Quiere decirse que vive, que ese representante de España ante las Naciones Unidas tiene que vivir en Nueva York. Por eso es misión permanente y su representante máximo, que es el embajador plenipotenciario, tiene que residir en Nueva York o en Ginebra o en Viena, que son 3 sedes de Naciones Unidas. Y por último, ¿qué puede hacer también el Departamento de Protocolo? Pues asesorar en materia de protocolo a misiones permanentes y organismos y departamentos de Naciones Unidas en general, es decir, tiene que asesorar no solamente a las misiones permanentes, que ese sí que es un trabajo muy burocrático y muy administrativo de mantener todo el listado y la base de datos de esas 193 misiones permanentes, sino también tiene la función, naturalmente, de colaborar en la realización de eventos de Naciones Unidas, ya sean de la Secretaría con el Secretario General o de departamentos en concreto o por conferencias internacionales. Con lo cual, vamos a ver que el Departamento de Protocolo de Naciones Unidas tiene una importancia básica en el desarrollo de la organización. ¿Bien hasta ahora? ¿Voy muy rápido? Vale, no, si no decírmelo, que yo tengo tendencia a ir rápido. Con lo cual, vamos a ver ejemplos de cómo, ¿de qué hace el servicio de protocolo? Os voy a decir, si no lo he perdido, el actual jefe de protocolo de Naciones Unidas es una mujer que se llama Beatriz Kwame. Beatriz Kwame es la jefa de protocolo máximo de Naciones Unidas. Y es, fijaros la importancia que luego veremos, como cuando hay una conferencia internacional en Naciones Unidas, que vosotros ya lo veis por la tele, y vienen los o jefes de Estado o jefes de gobierno a hacer su discurso en Naciones Unidas, en la Asamblea General, la persona que los recibe es la jefe de protocolo. No lo recibe el secretario general, sino la jefe de protocolo, en este caso, Beatriz Kwame, es la que recibe al presidente de Estado o al presidente de gobierno, y sí que es verdad que ella hace todos los honores y lo acompaña al despacho del secretario general, o, en todo caso, lo acompaña posteriormente a la Asamblea General a que dé el discurso. De la misma manera, cuando se presentan las cartas credenciales de un nuevo embajador plenipotenciario de una misión especial, la persona primero que recibe a ese embajador es la secretaria de protocolo. La secretaria de protocolo es la que le explicará qué día y qué hora por agenda del secretario general van a poder realizar la presentación oficial ante el secretario general, pero es ella primero quien recibe al embajador. Y cuando llega el día de presentar las cartas directamente al secretario general, es ella la que lo acompaña y lo introduce al secretario general. Con lo cual vemos que realmente esas funciones que nosotros tenemos tan asumidas o queremos que las tiene que asumir un servicio de protocolo, ahí se cumplen a rajatabla. Es decir, ahí quien abre la puerta oficialmente es el servicio de protocolo. Vamos a ver, por ejemplo, qué cosas prácticas hace el servicio de protocolo. De todas esas funciones genéricas que yo os he dicho, si tenéis preguntas las podéis hacer mientras. De esas preguntas, de esas actividades genéricas que tiene ese servicio de protocolo, que ya hemos dicho que son como muy burocráticas, pero necesarias, O sea,
Que sea burocrático no quiere decir que sea innecesario, no, no. O sea, es básico tener en orden la información de todas las misiones, por ejemplo. Pues, ¿qué hacen? Cuando se presentan, por ejemplo, hay un Estado que entra a formar parte de Naciones Unidas y entonces presenta cartas credenciales para presentar a su representante permanente ante las Naciones Unidas. ¿Qué debe hacer la misión permanente? La misión permanente en eso sí que tengo que decirlo que son bastante, o sea, son burocráticos, pero está todo muy establecido porque cada cosa que tú vas a informar tiene un formulario. Y eso es muy práctico. Porque si vas a informar que presentas credenciales de un nuevo embajador, hay un formulario. ¿Qué pasa? Que presentas las cartas conforme el Estado tiene un embajador plenipotenciario nuevo o que sustituye a otro. Se presentan las cartas esas tienen que ir siempre firmadas por el presidente de gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores del país. Se presentarán y a continuación se registrarán, por decirlo de alguna manera, en el servicio de protocolo. Y entonces, ¿qué hace a continuación? Es curioso, porque se registrará él, el embajador, por decirlo de alguna manera, y tiene que notificar quién va con él. Va su mujer, va su marido. ¿Quién va con ese embajador, embajadora? ¿Va con hijos? Tiene que notificar, y con fotos de él también. Sus hijos están entre los 12 y, si no me equivoco, entre los como 12 y 21, esas edades. Mayores de 18 años creo que no hacen falta y más pequeños de 12 tampoco. Pero tiene que enviar quiénes, si viven con él, y las fotografías. Si lleva personal, que esto a nosotros es más curioso, si lleva personal de servicio, ¿cómo se llama su personal de servicio? Nombres y funciones. Es decir, cuando el embajador, que va a tener el rango de embajador plenipotenciario, se instala en la misión permanente, por decirlo, toma posesión de la embajada, tiene que notificar con fotografías de él, de su mujer o de su marido, de sus hijos y del personal familiar que le acompañe, que no sea hijos, si le acompañan y viven con ellos, y del personal de servicio. Todo eso está en un formulario. O sea, todo eso lo tiene que notificar para que no se deje nada, lo tiene que notificar en un formulario. Cuando el servicio de protocolo acepta, por decirlo de alguna manera, la entrada o que tiene ese nuevo embajador, sí que le van a dar unas prebendas al embajador y a su mujer. Por ejemplo, pases para entrar en Naciones Unidas. El pase de Naciones Unidas, que es especial, cambian por los colores y por si llevan foto o no llevan foto. Por ejemplo, los embajadores, que son como el rango mayor en pases para entrar a la oficina, por decirlo de alguna manera, lo puede pedir él, o sea, le concederán uno a él y uno a su cónyuge. Pensaremos, ¿y por qué tiene que tener el cónyuge o la cónyuge un pase para entrar en Naciones Unidas, que es donde trabaja su marido o su mujer? Bueno, pues se lo dan. Los hijos no. Solamente el cónyuge. Por lo tanto, es muy importante, por eso hemos dicho que el cónyuge esté también registrado. O sea, y hay que saber nombre y apellidos. Con lo cual, cuando esté todo ese proceso administrativo de inscribir, por decirlo de alguna manera, el nuevo embajador, el servicio de protocolo, ya hemos dicho que quedará con la jefa de protocolo para decir o saber cuándo se van a reunir con el secretario general para que de manera oficial le presente las cartas, las credenciales. Cuando se presentan las credenciales, que ya hemos dicho que lo recibe la jefe de protocolo y lo acompaña al despacho del secretario general, solamente podrá ir acompañado el nuevo embajador por una o dos personas de la misión,
Es presentado al embajador, el embajador presenta las cartas credenciales al secretario general y como en los textos de protocolo dice, y se espera del nuevo embajador que haga un pequeño discurso. Eso se espera, cuando vosotros cojáis algún documento de Naciones Unidas, tiene un vocabulario muy característico. Naciones Unidas tiene un vocabulario, es decir, o sea, se espera que el nuevo embajador haga un discurso. No dice, y el nuevo embajador hará un discurso. O sea, no ordena nada el vocabulario de Naciones Unidas. Se espera que el embajador haga un discurso. No. En eso, en todos los documentos oficiales de la Asamblea General, en las resoluciones, habla así. Y teniendo en cuenta la situación, recomienda. Es curioso si entráis en Google, pon resolución de Naciones Unidas y cualquiera que os entre tiene ese tipo de vocabulario. Nunca es incisivo, nunca es de obligación. ¿Por qué? Porque estamos con 194 países que estamos de manera voluntaria en ese tratado multilateral, en esa organización multilateral, con lo cual utilizan ese vocabulario que, dijéramos, por decirlo de alguna manera, no ofende. Recomienda, viendo la situación, sería importante, con lo cual entiende que estaría bien visto que el nuevo embajador hiciera un pequeño discurso. ¿Qué dice el embajador en ese discurso? Pues tomo posesión de mi nuevo cargo ante Naciones Unidas y lo que vengo a hacer es continuar con la labor de España ante este organismo multilateral de importancia mundial que favorece la seguridad, la paz en el mundo y crea concordia entre los pueblos a través de la cooperación. ¿Me ha salido bien? Pues eso, más o menos va a decir eso. O sea, es una cosa muy política y muy protocolaria. Como es un discurso de buena voluntad del Estado ante las Naciones Unidas. Con lo cual tenemos esa entrevista con el secretario general va a ser filmada por los servicios de comunicación de Naciones Unidas y entonces a partir de ahí, al día siguiente, eso se va a comunicar, es decir, el embajador plenipotenciario de España ha presentado sus credenciales ante el secretario general de Naciones Unidas, con lo cual eso va a estar en la web con ese pequeño mini vídeo y también se recomienda que la propia misión española lo notifique al resto de las misiones. Por un lado, porque el servicio de protocolo también lo va a hacer. Es decir, el servicio de protocolo va a anunciar a las 192 misiones que la misión de España, que es la 193, tiene nuevo embajador. Pero naturalmente quedaría feo, fuera de protocolo, que lo hiciera una banda y el interesado no lo hiciera. Con lo cual, la misión española debe comunicar al resto de misiones que también tiene un nuevo embajador plenipotenciario. Y no solo eso, sino que el nuevo embajador plenipotenciario tiene que pedir entrevista con los cargos más altos de los organismos de Naciones Unidas. Es decir, se reunirá con el presidente de la Asamblea General, con el presidente del ECOSOC, con el presidente del Consejo de Seguridad. Como, bueno, es una manera de buena educación y de introducir de la mejor de las maneras el nuevo embajador dentro del sistema. Con lo cual, pero vemos que eso también está establecido, es decir, también dicen que eso se debe decir, es decir, algún estado, claro, los estados muy grandes seguramente tienen unos servicios de protocolo dentro de sus misiones muy potente, pero seguramente hay estados muy pequeños como Palau, que es una isla micro del Pacífico, que no está acostumbrado a esos niveles de protocolo. Pero no por nada, sino porque su estructura como estado es tan pequeña que no le da tiempo a hacer esas cosas. Con lo cual es importante que si Palau, que ya está dentro de Naciones Unidas, forma parte como Estado de los 193, sepa cuáles son los procedimientos. Con lo cual está muy bien que dentro del servicio de protocolo se den las directrices de y ahora te recomendamos que hagas esto. Y entonces todos obedientes lo hacemos porque es lo que hay que hacer. O sea, no es una obligación, es una recomendación, pero forma parte del protocolo internacional.
Por tanto, cuando tenemos establecido el embajador, que el rango de embajador también va a tener unas prebendas, como quiere decir, inmunidad diplomática, va a estar exento de impuestos, de pagar impuestos, va a tener, bueno, los que conozcan Nueva York lo entenderán, plaza de parking dentro de Naciones Unidas. Nueva York es una ciudad caótica y es cierto que los neoyorquinos no tienen coche. ¿Por qué? Porque es una ciudad caótica con muy mal aparcamiento. Pues bueno, a los embajadores se les permite tener aparcamiento dentro del edificio de Naciones Unidas, con lo cual tienen unos distintivos las placas de su automóvil. O sea, si un embajador, él solo, tuviera 2 coches, solo le darían la matrícula a uno de ellos. O sea, es decir, tampoco hay que abusar. Te damos a un coche. Cuando el embajador deja de ser embajador, porque se termina su mandato o porque se jubile o por el motivo que sea, una de las cosas que sí que debe devolver esos indicativos de las placas de los coches para poder entrar en el parking. Y sí que es verdad que esos pases especiales que tienen él y su mujer, ella y su marido o los cónyuges, sí que pueden renovarlos cuando dejan de ser embajador ante la misión permanente por 1 año. Es decir, si a lo mejor el embajador se queda a vivir más tiempo en Estados Unidos, ¿por qué? Pues porque puede ser que, o en Nueva York, mejor dicho, ¿por qué? Pues porque de repente uno de sus hijos está en la universidad. Pues bueno, le pueden mantener ese pase de privilegio como ex representante permanente, porque siempre tiene, vosotros ya sabéis que los embajadores lo son de por vida, es decir, cuando tú has sido nombrado embajador, lo vas a ser hasta el día que te mueras, tengas la función que tengas, la tengas más en activo o no, con lo cual esos pases para entrar a Naciones Unidas se van a renovar anualmente. Si son porque están en activo, porque son el embajador en activo, sí que los van a renovar cada 4 años. Con lo cual tenemos, dijéramos, la figura del embajador, que sería el máximo representante de la misión permanente. ¿Cómo se acredita? ¿Cómo se acreditan el resto de personal de la misión permanente? Pues se acreditan de una manera muy parecida también. Es decir, tienen que hacer todos los papeles, tienen que decir si es personal del diplomático, con quién van, si llevan servicio, con quién van, fotos de ellos, fotos de sus mujeres, fotos de sus niños, nombres de su servicio, cuáles son los cargos. Es decir, todo eso para que el sistema esté enterado del personal diplomático y allegados, tenerlo más o menos controlado. Yo creo que no es única y exclusivamente una cuestión de cotilleo, sino yo creo que es una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque muchos de cuando hablamos luego de visados, los visados que requieran el personal de la misión permanente, que no sea, por ejemplo, el embajador plenipotenciario, sino podrían ser personal de embajada, personal de la misión, o podrían ser, por ejemplo, los becarios, los pasantes. Todo ese tipo de personal que tiene que pedir visados especiales. Los visados especiales hay que pedirlos ante la misión permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Es decir, como toda nuestra relación va a ser con Naciones Unidas, pero vamos a Estados Unidos. Con lo cual, ¿cuál es la oficina de entrada? Como somos personal de una misión permanente, no hay que pedirlo al gobierno de Estados Unidos de entrada. Lo que le vamos a pedir es a la misión permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que nos va a facilitar y a tramitar toda esa serie de documentación como, por decirlo de alguna manera, como de extranjeros que llegan a una ciudad a vivir. Naturalmente, si dentro del personal o el servicio de una misión permanente hay algún ciudadano o residente habitual en Estados Unidos, no va a tener ningún tipo de prebendas diplomáticas, porque él es ciudadano de Estados Unidos, con lo cual esas prebendas diplomáticas solo se las van a dar al embajador y a miembros de alto rango de la misión.
¿eh? Es decir, no sé, si la misión española tiene un jardinero norteamericano, pues a ese jardinero no le van a dar ninguna prebenda diplomática, porque él ya es ciudadano norteamericano. Tampoco va a tener que pedir el visado a la misión permanente de Estados Unidos, porque él es ciudadano americano, ¿no? Con lo cual, claro, vemos que tiene su lógica, pero bueno, no está mal de que se especifique, porque puede ser que porque trabajo en la misión permanente de Rusia, pues quiera que un ciudadano norteamericano filo-ruso, filo-soviético, trabaje conmigo y quiero que tenga una prebenda. No. Eso no puede pasar. Perdona, Xavier, que te interrumpa. Mira, desde Uruguay nos consultan cada cuánto tiempo se entiende que puede cambiar la misión permanente. Pues mira, yo creo que se entiende que las misiones permanentes, como hemos dicho, los pases se renuevan cada 4 años, porque en este caso nuestro es un cambio de gobierno. Con lo cual, si cambia, es como cuando cambia la administración, por ejemplo, cambia la administración, no sé si veo Uruguay o para... ¿Uruguay has dicho, Eva? Bueno, Uruguay, no veo sí, sí, Uruguay. Lucía, eso lo deben hacer cada 4 años porque cambia la administración. Si hay nuevas elecciones y cambia el gobierno, seguramente el representante permanente ante la misión, el gobierno cambiará. Un ejemplo, cuando sale una administración demócrata y entra una conservadora, todo el cuerpo exterior de embajada cambia. Pasa de ser de demócrata a republicano o viceversa. Es decir, los representantes exteriores siempre tienen el color de la administración. Es lo lógico, ¿no? O sea, tu representante en el exterior tiene que ser de tu mismo color y de tu misma idea política, si no, crearías unos conflictos tremendos. Con lo cual yo creo que por eso, porque puede que haya pero debe ser por el tipo el mandato de un gobierno en la mayoría de los estados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada 4 años cambian, pues tengamos esos pases 4 años y si hay elecciones y vuelven a ganar y los vuelven a mantener, pues lo renovaremos 4 años más. En caso de que por algún motivo decidan cambiarlo antes de esos 4 años, ¿cuál es un poco la postura de protocolo? A veces hay ciertas cosas que no están bien vistas, eso no interfiere. Si por algún motivo deciden cambiar a ese embajador, a ese representante. Claro, fíjate, claro, se puede cambiar, pero tiene que pasar cosas muy graves a nivel internacional y a nivel de política internacional. Es decir, seguramente, esto ya se ve cuando hay conflictos en el mundo, cuando llaman a, ¿cómo se le llama? Cuando llaman al embajador de un país en Rusia y lo llaman a Washington a pasar lista. Bueno, porque ha habido un conflicto importante y el embajador no ha actuado de la manera que tenía que actuar en función de cuáles son los intereses de Estados Unidos en Rusia ese momento, ¿no? O España, es decir, mandan, ahora no me sale la palabra, tiene exactamente una frase, mandan a... Si alguien, bueno, pensemos en eso. Es decir, si el embajador que representa al Estado no ha sabido defender los intereses del Estado en esa zona, mandan a consulta. Mandan a consulta al embajador pues por ejemplo, nuestro embajador en Djibouti, lo mandan a consulta a Madrid para que explique, pues por ejemplo, a lo mejor, me lo invento, pero por la realidad, si hay muchos conectados de España, pero bueno, y los de fuera también lo saben, que han matado a dos periodistas españoles en Burkina Faso. Es decir, si por casualidad ha habido una negligencia por parte de la embajada o el consulado en Burkina Faso, que eso ha hecho que esos periodistas se hayan puesto en peligro y hayan muerto, se podría llamar a consulta al embajador. Con lo cual, si vemos, que no es el caso, pero es un ejemplo, si se viera que es verdad que ha habido una negligencia por parte del embajador en esa zona, podría haber un cambio de embajador.
Nos siguen entrando preguntas a través del chat. En este caso, Daniel del MAS. Sí. Pregunta, ¿en qué situación se encuentra el Departamento de Protocolo en la estructura de la ONU dentro del entramado interno? Perdona, Daniel, es muy importante porque depende directamente de la Asamblea General. Con lo cual, cuando los organismos son muy importantes, cuando los departamentos, para que nos entendamos, son muy importantes, dependen directamente o de Asamblea General o de ECOSOC o de... Si dependen directamente de Asamblea General es que tienen mucha importancia. Si no, dependerían de algo más por debajo, ¿sabes? O sea, este tiene dependencia directa desde la Asamblea General. Y naturalmente, también trabajando conjuntamente con la Secretaría. Con la Secretaría te quiero decir lo que sería el Secretario General, con el Departamento de Secretario General. Y también Daniel decía, en España presentamos las cartas credenciales con frac o traje regional por ser considerado un acto muy solemne. No se emplea en la ONU, por lo que has dicho, ¿no? No, en la ONU. Ah, bueno, gracias por la pregunta, Daniel, porque además os voy a informar. ¿Sabéis cuál es el cargo público? Los que no sean de España, que lo piensen. ¿El cargo público español más antiguo que existe? El Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Tampoco? El introductor de embajadores. El introductor de embajadores, Rafael, muy bien. El introductor de embajadores es el cargo público de la administración española más antiguo que existe. O sea, imaginaros la importancia, y eso es protocolo. El introductor de embajadores es puro protocolo, pues es el cargo más antiguo de la administración española. Tiene más de 200 años ese cargo en la administración. Es verdad que en nuestro protocolo, en el protocolo español sabéis que es muy rígido. Con lo cual sí que tienes razón que para la presentación de las credenciales en España hay una ceremonia muy... ¿Pomposa? Sí. Pero no es en un sentido negativo, es en un sentido que es una ceremonia pomposa, donde, bueno, sabes, la carroza que entra en el Palacio Real, ellos como van vestidos con esos uniformes de frac, bueno... O el regional también, en este caso el traje regional también es considerado. Exacto. En este tipo de actos. Si te fijas, los trajes regionales que vemos no son tanto en hombres, sino como muchas veces cuando es una embajadora. Cuando es una embajadora, muchas veces la embajadora tira por su vestido regional, que a mí me parece perfecto. Pero puede funcionar alguna vez, sí que es verdad. No, y en Naciones Unidas ya hemos dicho que también. Otra cosa es que se haga o no. En Naciones Unidas la única indicación que tenemos es cuando se presenta el embajador ante el secretario general para presentar las cartas credenciales, tiene que ir de traje oscuro, no especifica nada más, o traje regional. Sí que dice el traje regional, Podría presentarlo. Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor tendríamos dentro de la web de comunicación la presentación de algún estado que creamos que pueda haberlo hecho con traje regional, no sé. Me parece muy correcto, es pintoresco, siempre nos parece muy pintoresco a nosotros que siempre pensamos cómo esas reuniones de alto nivel que se producen muchas veces en América Latina, los señores que van vestidos de etiqueta llevan guayabera. La guayabera está considerado como un traje de etiqueta para los señores. Con lo cual sí que es verdad que nos choca, pero la guayabera... Y además me parece bastante curioso porque el frac es una de las pocas indumentarias masculinas que sí que admite las condecoraciones y normalmente todas estas personas que están destinadas en misiones diplomáticas y demás tienen algunas condecoraciones. Entonces, claro, llevando un traje, por ejemplo, pues no puedes llevar ningún tipo de condecoración, con lo cual, pues ya ese hecho, pues ya se... Por eso me ha extrañado que dijera solamente con el traje regional o con un traje oscuro, porque claro, no puedes llevarlas. Sí, no especifica que sea un frac, No especifica. Vale. No, o sea, solo dice un traje oscuro. Un traje oscuro, vale. Yo creo curioso. Que, o sea, mira, porque lo has dicho, quizás voy a investigar qué quiere decir un traje oscuro, ¿sabes? O sea, a lo mejor quiere decir un frac, pero yo entiendo que dentro de Naciones Unidas seguramente no.
O sea, querrá decir pues, un americano, un pantalón oscuro, un traje como nosotros lo entendemos como tal, correcto, oscuro. Si es una mujer, pues también. Y si es el regional, pues es el regional, sea cual sea, ¿no? Pero sí que es verdad que en España eso está muy medido, pero porque nuestro protocolo es muy rígido. Hemos tenido, a lo largo de la historia del protocolo de España, hemos tenido reyes que se han quejado del protocolo. Es decir, es tan duro nuestro protocolo que hasta el propio rey decía, por favor, o sea, vamos a hacer algo para variarlo, porque es un exceso de rigidez. Con lo cual yo creo que Naciones Unidas sí que hay esa norma de traje oscuro, pero yo creo que hasta esa rigidez, pues no. ¿Alguna otra pregunta, Eva? No, pero creo que se van a animar. Vale, perfecto, pues vamos contando más cosas. Por lo tanto, hemos tenido cómo se presentan tanto el personal de embajada, que más o menos siguen un protocolo muy parecido, y ahora, cuando verdaderamente te hacen el pase con la fotografía, una cosa muy bueno, que llama la atención porque sea el embajador y su mujer en persona. O sea, no puede ser personal de embajada que dices, ves tú. El embajador no puede decir, ves tú. El embajador y su mujer tienen que ir en persona para que el servicio de protocolo los vea y les hagan los carnets y las fotos. Con lo cual, eso me parece que hasta cierto punto es interesante, porque bueno, a pesar de que tú eres el embajador y tu mujer o tu marido, eso no quiere decir que te vamos a hacer un pase para entrar dentro del edificio de Naciones Unidas, que tiene una seguridad espectacular, pues tienes que venir tú en persona a traer los papeles. O sea, no puede venir ningún personal administrativo de la misión permanente. Tienes que ser tú. El resto de personal de embajada también tiene que hacer exactamente lo mismo, pero el embajador también lo tiene que hacer. Sí que es verdad que cuando celebramos, o Naciones Unidas celebra la inauguración del periodo de sesiones, que se hace, si no me equivoco, tercera semana de septiembre, me parece que es, cuando se inaugura el periodo de sesiones de la Asamblea General. Que sí, o alguna conferencia internacional, cuando vienen muchos mandatarios de todo el mundo. Es curioso porque las personas que no necesitan foto ni necesitan pases son presidentes de gobierno o de Estado, príncipes herederos o princesas herederas. Y eso lo especifica el protocolo de Naciones Unidas. Es decir, ellos no necesitan fotografía. Ni los jefes de Estado, ni los de gobierno, ni los príncipes, ni las princesas herederas. No necesitan foto. Sí que hay que saber, por el servicio de protocolo lo pide, con quién van acompañados. ¿Quién es el marido o quién es la mujer de ese alto funcionario? Y sobre todo, si el acompañante del alto funcionario se va a quedar más tiempo en Nueva York visitando la ciudad o haciendo compras, tiene que notificarlo. O sea, no se escaquea a nadie. Es decir, si va, ejemplo, va el presidente Pedro Sánchez con su mujer y su mujer se queda más días de visita cultural, lo tiene que notificar a Naciones Unidas. No solo lo tiene que notificar a la misión permanente, que naturalmente irá un personal de seguridad con ella todos los días, sino que la misión tiene que decir, y la señora del presidente Sánchez se quedará tantos días en Nueva York y se irá el día tal. Igual que cuando llega ese presidente, se tiene que decir qué día llega. Porque los servicios de seguridad del aeropuerto, que es el puerto de entrada normal de cualquier mandatario, tiene que estar notificado para que todo el aparato administrativo diplomático del aeropuerto se ponga en marcha cuando viene un gran dignatario. De igual forma, cuando viene, si no es un gran dignatario, pero viene el embajador plenipotenciario, también hay que notificarlo al aeropuerto. ¿Qué día viene? ¿Qué vuelo trae? Porque también tienen que hacer los pases especiales dentro del propio aeropuerto. Bueno, son facilidades porque no viene cualquier persona, no le hacen esperar esos controles. Todos los que hayan ido a Nueva York saben que el control de pasajeros del aeropuerto de Nueva York da miedo y todo el mundo se siente criminal ante esos, con todo mi cariño,
porque yo me he sentido criminal ante esos policías que creen que tú eres cualquier persona menos un inocente turista o una persona que va a una conferencia de Naciones Unidas, con lo cual, bueno, es una puerta, como yo siempre digo, es una puerta dura. Cuando uno baja del aeropuerto y se encuentra con ese control de inmigración, es duro. Con lo cual, no hay que asustarse, pero realmente dices, uff, madre mía, ¿no? Con lo cual, cuando hay, igualmente, cuando viene un presidente de gobierno a una conferencia internacional, naturalmente es trabajo de la misión notificarlo a protocolo para que sepan con quién viene. Y esa delegación, ¿cuántas personas la forman? Las delegaciones, por ejemplo, a una conferencia internacional o al periodo de asamblea, a la apertura de la Asamblea General, pueden estar formadas por 5 personas. Si el cabeza de la delegación es el presidente de gobierno, no cuenta, es decir, será él y 5 más. Puede haber 5 suplentes, con lo cual llevamos 10. Y a continuación, técnicos y auxiliares, todos los que queramos. Esos no cuentan. Son 5 fijos y 5 suplentes. Y luego, pues los técnicos, los asesores, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen que notificar porque además el servicio de protocolo tiene que hacerle los pases especiales para esos días. Con lo cual los pases esos no se hacen inmediatamente, se tienen que notificar como mínimo varias semanas, pero como mínimo 2 días antes tendrán toda la documentación hecha. O sea, no es que llego y entro. Hay que enviar en la página web de Naciones Unidas y el servicio que tienen de protocolo, tienen todo por correo electrónico, es decir, facilitan la vida a cualquier persona si lo quieres hacer bien. O sea, si de repente te despistas y llegas allí, dices, bueno, y el presidente Sánchez ha venido, dice, ¿y quién lo sabe? No, pero es el presidente de España, dice, ya. Y entonces, todos los que trabajáis en protocolo, os morís. Porque dice, nadie nos avisó. ¿Y la culpa de quién va a ser? Nuestra. ¿Cómo lo solucionamos rápido? Ya sabéis que los de protocolo, yo no soy exactamente únicamente de protocolo, pero sí es aquello de que siempre tienes tus, oye, por favor, ¿qué ha pasado esto? Y las cosas se pueden solucionar relativamente rápido. Pero si se pueden hacer bien, no por parte nuestra, sino por parte del servicio burocrático que tiene que anunciar que llegan esas personas, ¿no? Pues si se hace bien, no pasa nada. O sea, y más en Naciones Unidas que hay formularios para todo. Cuando entro, cuando salgo, con quién entro, con quién salgo y a dónde voy. Todo. Lucía nos preguntaba con cuánto tiempo de anticipación se debe informar. Bueno, toda esta, hombre, Naciones Unidas te dice, si va a venir el jefe de Estado o de gobierno, cuanto antes mejor. Claro, ¿por qué? Porque cuando viene un jefe de Estado o de gobierno, naturalmente se ponen en marcha, seguramente, o sea, primero, agenda del secretario general. Es decir, no es lo mismo, con todo mi cariño, que vaya Pedro Sánchez a inaugurar la Asamblea General, a hacer un discurso en la Asamblea General, que vaya el rey. O sea, a nivel de protocolo es muy diferente, con lo cual, o sea, el gabinete del secretario general tiene que saber que protocolariamente entre 2 presidentes y un rey debe dar paso primero al rey. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuanto antes se sepa eso, menos conflictos va a haber a último momento de meter una cuña de te quito 5 minutos a ti y te quito 5 minutos al otro y meto en medio a otro, que es muchas veces lo que debe pasar. Porque claro, si se notifican justos, pues no. Es verdad que las delegaciones también cuanto antes lo presenten y si participas, si eres un observador o un participante en una conferencia, pues naturalmente sí que tienen 15 días para presentar todos los papeles. Porque Naciones Unidas, o más, porque Naciones Unidas tiene esos 15 días para poder hacerte el carnet, hacerte la inscripción, comunicarte por mail que has sido aceptado a la conferencia. Con ese mail debes presentarlo en las acreditaciones de Naciones Unidas, donde vas con el mail que te han dicho, sí señor, señora, usted está acreditado para la conferencia de medio ambiente, pero te tienes que hacer un pase igualmente, es decir, los pases de los carnets típicos de Naciones Unidas. Con lo cual, bueno, y eso requiere un periodo y te lo tienes que hacer el día antes
de que empiece la conferencia, porque si no tienes el pase no puedes entrar a la conferencia, con lo cual todo requiere de un cierto tiempo que las cosas que se saben, o sea, es decir, cualquier persona que va a asistir a una conferencia de Naciones Unidas no lo sabe el día de antes, lo sabe con cierto tiempo. Con lo cual, bueno, que pensemos que 15 días es poco, pero bueno, ahí estamos en un margen. Claro, tenemos que pensar que ese servicio de protocolo y de acreditación, en este caso, que iría junto, está pensado para 193 estados. O sea, no solamente para los ciudadanos de Uruguay o de España o de Francia. O sea, de repente, los ciudadanos o los representantes o los políticos de 193 estados del mundo van a hacer lo mismo que tú. Con lo cual, cuanto antes lo hagas, mucho mejor. También teníamos una pregunta de Adrián Muñoz, que es ¿cómo funciona el alojamiento de los representantes en las misiones permanentes? Naciones Unidas disponen de alojamientos parecidos a las embajadas, las cuales cambian de huésped cada 4 años, o cada uno decide dónde alojarse por motivos personales y reciben una aportación económica establecida. No, en la misión permanente, si no me equivoco, puede que haya casos que no, seguramente en países que sean muy pequeños, seguramente la misión permanente es como una oficina, con lo cual el embajador plenipotenciario tenía una vivienda separada de lo que es la oficina. Misiones permanentes como Rusia, como, no sé, a lo mejor Japón, puede que en la misión permanente viva el embajador con su familia. Con lo cual, eso se puede dar que el embajador viva en la misma misión permanente. El embajador normalmente debería tener la misma dirección que la misión permanente. Normalmente. Si no la tiene, bueno, pues porque la misión es una oficina y el embajador tiene una casa más grande, pero esa casa funcionará también a nivel oficial, es decir, él tiene que notificar dónde vive el embajador. Es decir, no puede decir que el representante permanente de España vive en la Quinta Avenida, en el segundo piso, despacho 4, porque él trabaja ahí, y entonces, pero sin embargo vive en los Hamptons. Con lo cual, lo normal es que viva en la misión permanente, y entonces esa dirección, porque se llama permanente por eso, porque tiene que vivir en Estados Unidos o en Ginebra o en Viena. El resto de personal sí tiene que buscar un poco la vida. Eso sí, tiene que notificar dónde vive. Y no puede decir, ah, no, yo vivo, y decir la dirección de la misión permanente. No vale. O sea, tú trabajas en la misión permanente, que es esta dirección, pero como no eres el embajador, ¿dónde vives? ¿Dónde vives y cuál es la dirección? ¿Y cuál es tu teléfono? O sea, ahí sí que hay una especie de, bueno, yo creo que es control de seguridad. O sea, no creo que haya una voluntad inquisitoria de saber dónde vive todo el mundo, sino que también luego eso que se publica, normalmente el embajador y el personal diplomático, están todos los datos publicados en un documento que ellos llaman el libro azul, donde todas las misiones permanentes tienen sus datos expuestos para que puedan conectarse y relacionarse entre ellas. Por eso hemos dicho antes que era muy curioso que también tuvieran que nombrar y decir, sobre todo, y además especifican, que esté muy bien escrito, que no haya fallos en los nombres, ni del embajador, ni de su cónyuge, qué cargos tienen y sobre todo anunciar cuando han sido nombrados y cuando dejan el cargo. Esto se entiende cuando presentan las credenciales. Porque paralelamente, y todos lo sabéis, a lo que es el trabajo de Naciones Unidas, los embajadores diplomáticos tienen una vida social muy importante. Y que detrás de esa vida social están los lobbies y que muchas veces muchas resoluciones de Naciones Unidas están discutidas fuera de la Asamblea General. Es decir, están reunidas en las cenas en casa de cualquier embajador, donde se ponen de acuerdo qué postura vamos a tomar nosotros como, pues no sé, los representantes de la Europa del Sur. Es un ejemplo. Con lo cual, es verdad que todo ese tipo de información
está establecida y a la vista, porque naturalmente ese tipo de relaciones existen. Y existen, yo me acuerdo que cuando era estudiante hice el stage en Naciones Unidas Ginebra, y en la primera reunión que fui, que me quedé un poco impactado, porque la representante de, no voy a decir cuál, de una organización internacional que era la directora de la oficina en Nueva York, se presentó, era una señora mayor, no es porque fuera mayor, una señora mayor me refiero 70 y algo, pero se presentó de repente con un abrigo de visón hasta los pies. Esto es un poco la antigua, yo siempre digo la Ancien Régime, y cuando hizo su informe de qué actividades hacía ella como representante de la oficina de ese organismo en Nueva York, lo único que hacía es enumerar con quién había ido a comer, siempre a un embajador o una embajadora, con quién había ido a cenar, en casa de qué embajador habían pasado los fines de semana, qué recepción había asistido. Esto es una pura caricatura. Esto ahora no pasa. Pero sí que, o sea, entiendo yo. No pasa, es decir, tú no relatas tu vida social como tu vida laboral. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, tú sí que puedes decir, me he reunido con el embajador tal, sobre el tema tal, y hemos llegado al acuerdo tal. Pero no puedes decir, no, he cenado con el cónsul de Estados Unidos en el restaurante tal y hemos comido una paella. No, eso no es trabajo, eso es diversión y gastronomía, que me parece muy bien. Pero te has reunido por algo, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que se deben especificar, a no ser que esas reuniones nunca hubiera un trabajo por detrás, sino era puro acto social, ¿no? Que también puede ser. Con lo cual sí que es verdad que por eso todos los datos de todas las misiones permanentes están públicas, porque, bueno, pues el trabajo diplomático fuera de los ámbitos políticos funciona muy bien y vosotros ya lo sabéis, lo que se diría, aquí diríamos acuerdos de pasillo, ¿no? Disculpa, Xavier, Cari Herrera hace un rato que tiene la mano levantada. Cari. Hola, muy buenas tardes. Desde aquí, desde Córdoba, de Argentina. Quería comentar, ir un pasito un poco más de lo que usted está disertando, sobre los actos protocolares. Usted cuando hablaba de las funciones de la Secretaría de Protocolo, bueno, nombró varias, y entre ellas, esto de asesorar a misiones permanentes y colaborar con el tema de los eventos. En este sentido, me imagino que existe, como hay formularios para cuando es el recibimiento, bueno, ¿cómo sería para un acto? ¿Nos podría ayudar con eso o por lo menos ampliarnos? No, sí, yo creo, perdona, yo creo que dijéramos, exacto, una de las actividades que tiene el Servicio de Protocolo es colaborar con o la Secretaría o algún organismo de Naciones Unidas a la celebración de un acto. ¿Cuáles son los actos que vamos a tener importantes? Pues, por ejemplo, eso, la apertura de la Asamblea General o una conferencia internacional. Cuando hay conferencias internacionales, hemos visto un poco si es o el que hace el discurso, o los discursos, porque pueden ser varios a la vez, los hace el presidente o el primer ministro. En este caso, es la jefe del servicio de protocolo la que lo acompaña a la tribuna. La ha acompañado, en todo caso, ya hemos dicho anteriormente, en la presentación de credenciales a los embajadores, pero también lo presenta a los presidentes de Estado de Gobierno o al rey o a un príncipe heredero o princesa heredero, a el despacho también del secretario general. O sea, después, naturalmente, el servicio de protocolo debe tener múltiples trabajadores. Imaginaros si tienen múltiples trabajadores, que una cosa es la jefa de protocolo, que es la señora Beatrix Cuavi, que os he dicho, que es de Viena, pero luego, después de ella, hay como 5 subjefes de protocolo que se encargan de países. Es decir, fijaros, está bien estructurado que si tú eres España, tu punto de contacto, independientemente de que sea la señora Beatrix, que todas tus cartas las tienes que dirigir a la jefe de protocolo, que es la señora Beatrix, tu punto de contacto va a ser esta persona.
Si tú eres de otro país, es esta persona. Tienen 5 personas que se encargan de esos 193 estados, que es mucho, pero bueno, facilita también un poco que cada uno vaya relativamente descansado, pues a 50 países cada persona. Y naturalmente, cada persona de esos subjefes tendrá esos países separados. Seguramente, te lo voy a decir de memoria, y seguramente sabes cómo los tiene separados por zonas geográficas. Naciones Unidas funciona mucho por la representatividad geográfica, con lo cual seguramente esos estados, luego cada uno de ellos los tiene para facilitar el trabajo. Por ejemplo, lo que haría yo, por zona geográfica. Entonces tú sabes que tú eres ese estado de esa zona geográfica y te toca esa persona. Con lo cual yo creo que funciona. Y luego, cuando tú organizas un evento que viene un primer ministro, o en el caso de España puede ir el rey, naturalmente el servicio de protocolo se pone firme, como diríamos aquí, porque en sus momentos de apertura de la asamblea y cuando hablan los altos mandatarios son muy importantes para ellos, porque del funcionamiento del protocolo también es un poco el éxito no es un poco, es el éxito de la celebración de la conferencia. Se me ha olvidado deciros que también cuando hay esas conferencias también hay que notificar, es decir, qué invitados se habla. Por ejemplo, el presidente del gobierno a lo mejor tiene especial atención que con la delegación vaya alguien para que oiga su discurso. Por ejemplo, podrían ir, a lo mejor, o por ejemplo, cuando Zapatero llevó a sus hijas. Entonces, sus hijas, también hay que notificar que van las hijas del presidente porque también hay que guardarles sitios. O sea, eso también está, fíjate, Cari, que también tienen presente que si tú acompañas a tus invitados, estarán sentados en este sitio cuando hable tu representante. En el momento que tu representante ha dejado de hacer el discurso, tú abandonas ese sitio, que son tribunas de invitados. O sea, la tribuna de invitado especial estará pensada solo para cuando hable el presidente de tu gobierno, de tu estado, como una deferencia a tus invitados, pero cuando deja de hablar, tus invitados abandonan ese lugar y entonces se sientan los invitados del siguiente presidente. Es un poco, sí que es verdad que deben ir un poco a toque de pito, que diríamos, pero bueno, es la única manera de que esos eventos donde participa gente de máximo nivel funcionen. Porque, bueno, ellos naturalmente están acostumbrados, con lo cual no supone nada decirle a un ministro de Asuntos Exteriores, por favor, levántese de ahí, que el siguiente representante necesita su sitio. Para ellos no, para nosotros sería como, le tengo que decir al ministro de Exteriores esto, pero bueno, ellos es su trabajo, con lo cual, y para que todo funcione perfectamente, se lo dicen y no hay ningún problema. Todas las cosas con educación, pues se pueden decir y no pasa nada. Pero bueno, si es para que todo funcione y gire, pues hay que hacerlo. ¿Más preguntas? Yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Por lo tanto, ya veis la importancia que tiene. Aquí estamos dando unas pinceladas. Sí, podéis entrar en la página web de Naciones Unidas y ver exactamente cuáles son las funciones que tienen como muy detalladas el servicio de protocolo, ¿no? Pero es verdad que un protocolo internacional en este caso es básico para que una actividad internacional tenga éxito. Y eso es muy importante. Y como veis, a este alto nivel, la persona que recibe a un presidente de gobierno o a un rey es el jefe de protocolo, o en este caso, la jefa de protocolo. Eso hace y da a conocer la importancia del servicio de protocolo a niveles máximos. Muchas veces nosotros aquí, es que el servicio de protocolo es... No, es que el servicio de protocolo garantiza siempre el éxito de un acontecimiento. Y si no, todos vosotros, cuando organizáis una cena en vuestras casas, que pensáis con mucho cariño el menú, los postres, las bebidas, dónde se sienta cada uno, que haya flores naturales, que haya una música ambiental que pueda gustar a todo el mundo. ¿A que todo eso os garantiza el éxito de la velada? Ciertamente. ¿Y eso qué es? Protocolo. Eso es protocolo.
Y nosotros, claro, perdonad, y el protocolo que nosotros pasamos como a unas normas de conducta que faciliten la relación en protocolo internacional entre personas de diferentes estados y que todos se sientan cómodos, porque en realidad también es importante que el protocolo no sea tan exigente que tú digas, uff, qué exigencias, que no puedo ni respirar porque me van a decir algo. No, no, el protocolo tiene que facilitar que el participante se sienta cómodo y que no note que haya ahí detrás ojos observando que todo funcione a la maravilla, de maravilla, ¿no? Por eso es muy importante. Sí, nosotros hemos tenido, al principio os he dicho el caso del Sofagate, que es como se llama aquí, el tema de la presidenta de la Comisión Europea con el presidente turco, que eso es un ejemplo de una mala, es un ejemplo de mala educación, es un ejemplo de errores de protocolo, es un ejemplo de que hay un señor por medio que menosprecia a una igual, que yo siempre digo, solo por pura educación clásica. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es decir, un gentleman no se sienta y deja a una señora de pie. Que vosotros podéis decir, bueno, es una actitud que también tiene una reminiscencia machista. Bueno, ¿me entendéis, no? O sea, hubiera quedado que ella se sienta y él le cede el asiento y él se sienta en el sofá. O si es más, o sea, si hubiera tenido clases de protocolo, los dos al sofá. Y el presidente turco con un asiento vacío a su lado, que en las fotos queda fatal. Eso es un ejemplo que estos días hemos tenido de mal funcionamiento protocolo, porque además no se ha hablado del objetivo de esa reunión, se ha hablado solo del sofá. Un ejemplo que hemos tenido estos días también de un excelente protocolo, que no ha sido tanto como tenía que haber sido, es el entierro del príncipe Felipe de Edimburgo. Si vosotros pudisteis seguir la ceremonia, os pudisteis dar cuenta que ahí el servicio de protocolo actuó de maravilla, porque además todo estaba absolutamente encajado. O sea, nada... lo iba a decir en catalán que es vinula, pero nada era discordante una cosa con otra. Sí, lo único, pero fijaros que ellos también tienen un protocolo tan duro que lo que a nosotros nos podía haber sorprendido es que la reina estuviera sola. Pero eso es puro protocolo. Que la reina esté sola es puro protocolo, con lo cual eso hay que cumplirlo. Y visteis una ceremonia absolutamente bonita, digna, coordinada, donde nada estaba fuera a la improvisación. Con lo cual vemos que en un periodo de tiempo hemos tenido dos actividades de carácter internacional, cada una diferenciada, pero con un excelente resultado a nivel de protocolo y con otra con un resultado pésimo. Además con las connotaciones que tiene de que se le ha hecho un feo a la mujer, porque además detrás de todo eso está el desprecio al papel de la mujer. Con lo cual, bueno, pues... Con lo cual nosotros sí que es verdad que todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta. O sea, independientemente que sepamos las normas del 1 al 10, independientemente de eso, tenemos que tener ese sexto sentido para ver que hay actitudes que hoy no podemos tolerar y que a lo mejor en protocolo de hace unos años podían ser admitidas. Actualmente no. Y este es un caso muy claro. O sea, es decir, ese menosprecio a una mujer que tiene un alto rango. De todas formas, también hay que decir que lo que ha pasado con el Sofagate, que estamos hablando, si eso te pasa en la empresa privada, probablemente te cuesta el puesto. Exacto. Yo no lo quería decir, pero en la empresa privada, la señora van der Leuven hubiera despedido al servicio de protocolo. Si ella hubiera sido presidenta de una empresa privada, hubiera despedido a su jefe de gabinete directamente. Tienes toda la razón. Naturalmente no sé cómo se habrá, eso no saldrá a la prensa, cómo se ha solucionado, o sea, y por qué ha pasado eso a nivel de protocolo. Es decir,
Si el protocolo de la señora van der Leeuwen no entra y da un vistazo a esa sala, ¿por qué no lo dejaron entrar? Es decir, también puede existir que haya habido esa mala fe por parte del protocolo del presidente turco, en decir, hasta que no abrimos la puerta, no se encuentra en el pastel. Y a ver qué pasa. Yo lo que sí que he leído, si me permites, Xavier, lo que sí que he leído por la prensa es que las personas del protocolo de la Unión Europea, por temas de COVID, no viajaron con ella hasta allí. Eso es lo que yo he leído, hasta lo que yo sé. Otra cosa es lo que sea real, pero por lo menos lo que dicen es eso. No, es absolutamente creíble porque yo sé que el personal, los funcionarios de la Unión Europea, hasta más o menos septiembre estarán teletrabajando. Con lo cual es muy creíble que el servicio de protocolo no haya acompañado. Pero bueno, es que ni uno ha podido acompañarla, no sé. Es un poco extraño, ¿no? Pero que seguramente, si así se deja del protocolo Unión Europea, no lo van a despedir. Que sepamos, a lo mejor lo rebajan, ¿sabes qué te quiero decir? Lo van a poner unos meses poniendo sellos, pero que ahí también han tenido un fallo muy grande. O sea, el primero, el presidente turco, pero ya sabemos de qué palo va. Y a continuación, el señor Michel, que no pensábamos que fuera de ese palo. Porque si todo el mundo ha visto cómo él ha dado las explicaciones en la cámara, es que te da vergüenza ajena. O sea, la señora van der Leeuwen ha sido un 10 explicando que se ha sentido humillada como mujer y como alto representante de la Unión Europea, que es lo que le ha pasado, y el señor Michel ha dicho que, bueno, pues oye, sé un caballero y pide perdón ante la comisión y pide perdón públicamente ante tu compañera van der Leeuwen. Y dile, sí, lo he hecho mal. Tienes toda la razón. No actué como se espera de un alto representante de la Unión Europea, o del Parlamento, en ese caso, europeo. O sea, no actué. ¿Por qué no actué? Pues porque no tiene tablas a nivel de protocolo. Ya os lo he dicho. Ese señor hay que ponerle de castigo, ir a clases de protocolo y vas a ver lo que es bueno. No sé, se me ocurre. Porque realmente su actitud ha sido desastrosa. O sea, es que ha quedado tan feo. O sea, aparte del menosprecio hacia una mujer, que encima es alto representante de la Unión Europea, pero él ha quedado tan mamarracho. O sea, ay, no sé si... Cari, ¿tú entiendes la palabra mamarracho? ¿Sabes? O sea, como... Pues ha quedado así. Sí, con todo mi respeto, para el cargo, pero no para la persona. El cargo tiene mi respeto, la persona no. ¿Qué más cosas os interesa saber? Yo creo que vamos a acabar con una última pregunta porque estamos ya cerca de las 8. Mercè Romagosa, t'he vist ara, estic encantat de que estic. Perdona, estoy encantado que estés con nosotros hoy, Mercè. Mañana me llamas y me corriges. Un saludo muy grande. Mañana te llamo y te felicito no solo públicamente aquí, sino en privado. Porque tú eres la experta y siempre me ayudas. Tengo que decir que siempre que trabajamos con ellos es un placer en 1000 circunstancias que nos hemos encontrado. Es una admiración y un cariño mutuo. Un abrazo muy fuerte. A ti también, Mercè. ¿Alguien más tiene algún...? Estoy leyendo aquí una pregunta que, bueno, a modo de conclusión también estaría muy bien porque dice, ¿el ABC de un evento diplomático? Es una pregunta de Lisbetti Mas. Bueno, es un ABC hasta la Z, ¿eh? Pero yo creo que lo importante es centrarse exactamente ese evento que quiere transmitir. Porque el protocolo, sobre todo a nivel internacional, lo que va a transmitir es qué quiere transmitir ese organismo internacional a los que lo ven o a los que participan. Con lo cual, ¿qué queremos transmitir con la actividad? A partir de ahí vamos a trabajar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues sobre todo, ¿quién participa? ¿Quién participa? ¿Qué autoridades participan? ¿Quién dirige quién hace las inauguraciones? ¿Quién hace las clausuras? ¿Quién son los ponentes? ¿Quién es el moderador de cada mesa? ¿Cómo se dan los tiempos? ¿Qué tiempos están marcados? Lo que has hecho tú muy bien, Eva, que me has preguntado. ¿Quieres preguntas al principio, al final o entre medio? Yo te he dicho entre medio porque así el que está interesado que me lo haga.
Con lo cual, todas esas marcas hay que tenerlas en cuenta y sobre todo, marcar muy bien los tiempos, porque a veces ese es un problema que cuando organizas una actividad el tiempo se te va. Y es verdad que es trabajo nuestro marcarlo. Y que no nos debe dar vergüenza, ¿eh? O sea, es lo típico de aquello que queda nosotros estamos tan de pasar un papelito en blanco con la nota, como diciendo, luego si tienes confianza con el presidente del gobierno, que es el que está hablando, le dirás, presí, acaba. Si no tienes confianza, pues, excelencia, el tiempo se nos agota. No sé, pero es verdad que los tiempos hay que marcarlos mucho y luego es verdad que hay que ver un poco el nivel de, o sea, tus participantes cómo son. Ahora actualmente hay que tener muy en cuenta si vas a hacer pausas café o comidas, incluso en conferencias internacionales, los menús. Si tienes celíacos, si no tienes celíacos, si tienes vegetarianos, si tienes intolerantes, os parecerá raro, pero la gente realmente agradece mucho cuando pides esas necesidades y, por ejemplo, no se piensa mucho, pero los kosher, los judíos que tienen alimentación kosher, que ya sabemos que es la complicación del siglo porque no puedes tocar absolutamente nada de su comida, ni los cubiertos, ni los vasos, ni nada. Solo lo puede cocinar una persona judía en las instalaciones de esa persona, que no esté contaminado con otro alimento, y nosotros nos ha pasado decir, comida kosher, bien, vas a un restaurante o encargas comida kosher y te dan los platos de papel envueltos y no los tocas, los cubiertos envueltos y no los tocas, todo envuelto con los tocas. Y lo que haces es, voy a poner la mesa para que los invitados de la delegación de Israel se sientan bien acogidos. Y te dice, no, esto es algo, no, deja todo en la mesa que ellos se lo pondrán. Tú no puedes tocar nada. Con lo cual, si en la mesa hay un montón de vasos en bolsas, un montón de cubiertos en una bolsa y un montón de platos en una bolsa, no lo toques. Y la comida, tal y como viene del restaurante, se la pones en la mesa así, a saco. Cosa que a nosotros nos horroriza. O sea, pero en cambio ellos te agradecen que hayas tenido ese detalle. Primero, pensar que comen kosher. Y segundo, que no has tocado nada. Y es verdad que a nosotros nos ha pasado, y Mercé por ahí sabe que hacemos un modelo de Naciones Unidas con chicos de todo el mundo, y cuando hacemos esas diferencias, bueno, no es una diferencia, es una necesidad, aunque ellos puedan comer también de nuestra comida, ¿no? Pero si tienes la diferencia que sea comida kosher y lo sirves de esa manera, que para mí no tiene ningún sentido, en cambio ellos lo agradecen. Es decir, te agradecen efusivamente que tengas esa diferencia, porque no es normal que fuera de Israel la gente les pida qué tipo de menú comen y cómo lo hacen, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que en nuestros eventos, pues bueno, pasamos a tener que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Aparte de las normas, los buenos modales, el contenido, las presentaciones, bueno, pues vamos a tener esos aspectos que quizás hace unos años nunca tendríamos en cuenta, que unos participantes son vegetarianos, pues ahora sí, forma parte de nuestro protocolo y hay que informar. No solo hay que informar, sino que eso ya lo tenemos que tener asumido en cuando nosotros hacemos, si hacéis vosotros también, un formulario de inscripción de participantes, debéis poner tipo de menú, o tipo de alimentación, o tipo de dieta. No sé exactamente cómo hay que ponerlo. Tipo de dieta. Tolerancias alimentarias con lo cual, esto ya tendría que formar parte de nuestro, bueno, también del protocolo, ¿no? O sea, si hay, esto ya se sabe, pero si hay alguna persona con alguna discapacidad, hay que saberlo y hay que tenerlo previsto. Es decir, si hay una persona con discapacidad, que haya una rampa para que pueda subir, que haya un ascensor, o cómo lo vamos a solucionar de la mejor manera, aunque tenga que dar una vuelta a 4 pisos más arriba para volver a bajar. Pero eso tiene que estar pensado también. Servicios de taxis. Bueno, toda esa logística que muchas veces te coge a contracuerpo, que digo yo, y no tenías planeado eso, como si hacemos, yo lo digo por experiencia nuestra de estas conferencias internacionales, pues que la gente de repente te venga y te pida una aspirina. Bueno, pues nosotros ya también llevamos las aspirinas. ¿Qué me quiero decir? Pues todas esas tonterías la gente lo agradece. Porque además yo siempre digo que tú cuando ejerces el protocolo eres la imagen de tu empresa o de tu institución. Ellos saben que el presidente de España es Pedro Sánchez.
todo el mundo lo sabe, pero cuando estamos organizando esa actividad, el primer punto de unión entre el participante, el conferenciante y el gobierno de España vas a ser tú. Con lo cual, depende de tu actividad y tu actitud ante el otro, pues esa actividad del gobierno de España o del gobierno de la Generalitat de Cataluña o quien sea, pues tú vas a ser un poco causante de que haya quedado contento o no. Y son siempre, que da rabia, pero son siempre en pequeños detalles. Es decir, cuando te piden una información de, oye, ¿y en la ciudad dónde puedo conseguir esto? Si tú le das esa información, lo agradecen. Claro, tú pensarás, ¿y por qué tengo que saber yo dónde se compran flautas traveseras en Barcelona? Pues si no lo sabes, lo que debes hacer. Un momento, por favor, que le hago la consulta. Y como todos llevamos teléfonos móviles, pues no nos cuesta nada ser amables. Y tú dirás, oye, es que saber dónde hay flautas traveseras en mi ciudad no es mi trabajo. Pues sí, también. Y flautas traveseras es un ejemplo, pero os pueden preguntar cualquier cosa, con lo cual forma parte también del éxito de la organización del evento y que esa organización seguramente luego queda reflejada en las altas instancias, pero no importa. Lo importante es que tú estés satisfecho con el resultado. Y cuando estás satisfecho con el resultado de la actividad que has realizado, hay todo perfecto. Claro, también tiene que estar satisfecho la alta instancia, pero coincide, que la alta instancia y tú estés satisfechos coincide normalmente. Porque la alta instancia ve que has hecho un 7 cuando tú en realidad estás haciendo un 12. Pero no importa, nosotros somos así. O sea, el trabajo visible es el importante. El invisible que está detrás de nosotros, eso solo lo sabemos nosotros. Y lo importante es el visible. Y cuando hacemos una actividad, yo siempre pregunto, ¿qué tal te ha parecido el acto? Y cuando contestan, perfecto, me ha encantado. Entonces yo pienso, qué suerte, hemos podido resolver lo invisible sin que trascienda. Y eso forma parte también de nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque el protocolo es el éxito o no de cualquier actividad. Y eso se lo deben poner y acuñar en la frente todas las personas que dirijan una institución, una empresa, lo que sea, una corporación. El protocolo va a hacer que tu empresa, tu corporación, tu institución funcione y mejore. Porque tu protocolo ofrece una imagen de ti que te va a ayudar a crear la excelencia. Con lo cual, tenemos que estar convencidos de que el servicio de protocolo es indispensable. Y muchos de vosotros que estéis trabajando en actividades, pensar qué sería de una actividad sin que vosotros estéis ahí en medio. Un desastre. Un desastre. Un desastre que de repente tú estés trabajando y empieza, esto que no salga entre nosotros, tú le das a tu jefe, a tu presidente, a tu quien sea, a tu superjefe, toma el discurso. Y le das el discurso 2 minutos antes de que empiece la ceremonia. En la mesa tienes la escaleta para seguir el acto. Tú ya tienes marcado cuando das la palabra, cuando no la das, a quién se la das. La escaleta y el discurso. Esto Merced me mira, pero es básico. Y tú se lo dices a tu superjefe. Y tu superjefe a los 2 minutos, que es cuando da comienzo la ceremonia, se sienta en la mesa presidencial para inaugurar y no tiene ni el discurso ni la escaleta. Y de repente te mira y te dice, ¿dónde está el discurso y la escaleta? Y tú, como eres muy adecuado y eres protocolo, piensas, si se la he dado hace 2 minutos, ¿dónde la ha dejado? Dios mío. Como tenemos mucha experiencia, en nuestras carpetas siempre llevamos copias de los documentos de nuestro superjefe. Porque los superjefes son superjefes y son buenas personas, pero tienen habilidad de perder los documentos con mucha facilidad. ¿Qué hacemos? Pues que llevamos varias copias con nosotros.
Si él ha perdido en 2 minutos el discurso y la escaleta, nosotros sacamos de nuestra carpeta otro discurso y otra escaleta. Y nosotros quedamos súper profesionales y nuestro presidente queda bien, que es de lo que se trata. Todo eso es con nuestra experiencia. Pero claro, si de repente nunca te había pasado eso y te pasa, claro, tú imagínate que el presidente no tiene discurso, no tiene escaleta, no sabe cómo sigue el acto, aunque tú te has matado en explicarle cuál es el orden del acto, cuándo va, cuándo no va. O sea, ese es tu trabajo y tú lo explicas. Pero bueno, son esas cosas que tú no puedes controlar y pasan. Con lo cual, es verdad que nuestra experiencia hace, pues eso, para todos los que no le hayan pasado, a partir de ahora llevar copias de los papeles que le deis a vuestro superjefe, vuestro presidente, el que vaya a inaugurar, llevar copias. Porque eso os puede pasar y lo pasáis francamente mal, lo digo por experiencia. Con lo cual, bueno, son esas cosas todas del anécdotas de nuestro mundo de organización que son divertidas porque luego también tienes relatos muy buenos. Es decir, nadie nos quita que el servicio de protocolo podemos tener contactos con nuestro invitado que son mucho más cercanos que el que puede tener con nuestro superjefe, porque nuestro superjefe es de la institución, con lo cual tiene una relación que puede ser mucho más fría, y en cambio nosotros que somos de protocolo, que lo que vamos a hacer también es acogerlo para que no se vea, no esté a disgusto, no esté frío, no se encuentre mal, no se encuentre a disgusto, y podemos tener una cercanía mucho mejor con ese invitado. Con lo cual, esas son experiencias que nosotros también nos podemos llevar, ¿no? Yo debo decir que yo tengo una experiencia mejor con el Premio Nobel de Economía, Stiglitz, que lo podía tener mi superjefe en su momento. ¿Por qué? Porque yo lo voy a buscar al aeropuerto, porque yo lo llevo en el coche, porque yo lo acompaño en el hotel, porque hemos ido a comer. Bueno, pues eso nuestros superjefes a veces se lo pierden. Con lo cual, bueno, también tenemos cosas buenas, ¿no? No sé, no todo va a ser nerviosismo. Sí, yo creo que muchos de nosotros compartimos, ¿no? Experiencias en el sentido de jefes que pierden papeles, el ser la cara amiga, como si dijéramos, ¿no? Cuando tienes visitas que vuelven, ¿no? Y realmente pues, eres la primera cara que ven. Bueno, podríamos estar hablando sobre esto horas y horas. O sea, mira, yo solo para acabar, para que veáis la importancia de nosotros respecto a acoger a un invitado. Nosotros, como asociación, tenemos un premio por la paz y uno de los invitados de un año fue Stefan Hessel. Stefan Hessel fue uno de los, en el año 48, y estamos hablando de eso pasó hace 10 años, con lo cual un señor que tenía 92, 93 años, era el último miembro del comité redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con rango actual de embajador. Vino a Barcelona porque le dimos un premio por su contribución a la Declaración Universal de Derechos Humanos, naturalmente, y vino con su mujer, los dos, bueno, pues si él sí tenía 93, pues su mujer tenía 88, o sea, ¿me entendéis, no? Tuve que pedir permisos especiales para bajar al andén de Renfe, porque no puedes bajar. O sea, no puedes bajar a coger a un abuelito de 93 años. Pues tienes que pedir un permiso especial para bajar, para recoger, porque, bueno, pues estaba alojado en un hotel y estuvo 4 días en Barcelona. Y yo, claro, como hice el primer contacto, siempre me encargaba de él. ¿Sabéis lo que decía por las mañanas, bueno, los 4 días que estuvimos aquí? Lo iba a buscar desayunar al hotel y ¿sabéis lo que decía? Que esto es, dijéramos, cuando tu trabajo y es cuando te sientes a gusto. Y le decía a su mujer, se acabaron los problemas. Xavier ya está aquí, ya no tenemos que ocuparnos de nada, porque él lo hace todo. Ya nos podemos ir, Xavier. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro trabajo es muy reconfortante muchas veces. Que hay veces que te lo demuestran y entonces ahí se te cae la baba, y que hay veces que hay gente que no es tan efusiva, ¿no? Pero bueno, forma parte de que tu trabajo encuentras que está bien hecho y es una pura satisfacción personal.
Totalmente de acuerdo. Espero que os haya gustado este rollo mío, estas vivencias de tantos años trabajando en ONGs y con instituciones como la que representa Mercè Romagosa, que, bueno, no voy a decir delante vuestro lo bien que nos llevamos y los agradecidos que estamos a ellos, pero sí que es verdad que si os queda claro que el trabajo que realizáis es súper importante, con eso ya está. El trabajo que hacéis es súper importante. Al nivel que estéis, es súper importante para el desarrollo y el éxito de la actividad. Pues nada más que darte las gracias, Xavier. Yo creo que todos también salimos un poco reforzados, ¿no? Reafirmados en nuestra profesión, que muchas veces, ¿no? También la asociación es un poco esto, el compartir experiencias. Muchísimas gracias por este buen rato y espero que a todos veros en la próxima.